Hola. ¿Me escucháis? Hola. Hola. Buenas tardes. Hola Irene, ¿me escuchas? Inés, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Hay gente ya o qué? Sí, voy. Estamos ya muchos. Ya Vamos a. está el anfitrión, la anfitriona. La frita, no soy yo, sí. Tú eres la moderadora. Sí, pero bueno, pon ese nombre. Hola, buenas tardes. Ah, Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo lo lleváis? ¿Perdón? ¿Qué? A ver, Hola, bueno, Mónica. hola, ¿qué tal, Lázaro? Hola a todos. Que el otro día nos echaron muy pronto, entonces hay que empezar. Bueno, sí. estamos efectivamente en una crisis que yo creo que tiene dos características que son importantes tener en cuenta. Uno, que es una situación de una incertidumbre extrema. Una incertidumbre extrema porque no conocemos bueno, cómo se va a desarrollar la salida de la crisis sanitaria. Todo es nuevo, bueno, es un virus desconocido, lo vamos conociendo sobre la marcha y esto es un tema que es importante conocer, que esta incertidumbre extrema en el ámbito económico pues afecta, porque cuando hay incertidumbre es lo peor que puede pasar a la economía. No sabemos lo que va a durar la pandemia ni, bueno, esto va a condicionar. Y otro tema también importante de esta crisis es que es global. Yo creo que es una crisis, bueno, yo creo no, sabemos que afecta a más de 200 países, es mundial. No se salva en ningún país y esto también, desde el punto de vista económico, es muy importante considerarlo. Porque al afectar a todos los países, pues el Fondo Monetario Internacional ya nos dice que la situación económica que vamos a sufrir es pues similar a la de la gran depresión. Es decir, que China no va a crecer ni siquiera el 2% o 2 con algo, pero el resto de países, Estados Unidos, su caída, según el Fondo Monetario Internacional, pues va a ser de un 6% en este año, Alemania va a caer un 7%, Italia un 9%, España, según el Fondo Monetario Internacional, un 8%. Bueno, yo quería decir, os voy a compartir simplemente para que veáis la situación de cómo va a ir la economía, la pantalla, con unas transparencias muy breves, a ver si me sale, a ver si sé hacerlo. Vamos a ver, porque esto también es todo nuevo, estamos aprendiendo aquí. Sí, A ver si sale la pantalla. sí, Sí, sí. Sale, Vale. sale. Bien, bueno, la economía, bueno, tenemos el indicador adelantado de las compras de manufacturas, que es un índice pues, que nos indica cómo va a evolucionar la economía española, pues fijaros el desplome tanto en servicios como en manufacturas. Y luego también ahí tenéis los datos de los ERTES en todos los países, los que hubo en el 2009 en rojo y los que está habiendo en esta crisis que veis que en Alemania, en Francia, en España, o sea que no es un tema exclusivo de nuestro país, sino que, como veis, está abordándose en todos los países. El escenario, pues hay muchas previsiones. Hoy ha salido también las de Funcas. Estas son las del BBVA, que estima que el PIB se va a reducir un 8% este año, pero que luego se va a recuperar un 5,7%. Porque hay un tema también importante en esta crisis, y es que es temporal. O sea, es un tema sanitario, que cuando se resuelva la cuestión sanitaria, pues no se han destruido las fábricas, no se han destruido las infraestructuras, no se ha destruido el tejido productivo, que es también uno de los objetivos que se están buscando con las medidas del gobierno, para que en cuanto la crisis sanitaria se resuelva, podamos retomar la actividad productiva y la actividad económica y el empleo. Y por ello, en el año 2021, todas las estimaciones de todos los organismos pues nos dicen que va a haber un crecimiento, porque vamos a salir en forma de V. Entonces, hombre, es verdad que no es una V perfecta, pero es cierto que se va a salir porque no, si se hacen las cosas medianamente bien, como parece que se van haciendo, vamos. Hay muchos escenarios, no me quiero entretener en esto, pero en el Banco de España han hecho unos distintos escenarios en función de si el confinamiento dura más o menos, porque eso condiciona también cuáles van a ser las previsiones económicas. Y bueno, pues en el escenario de más intermedio, que yo creo que es el más acertado, de que el confinamiento dure 8 semanas y luego pues en el cuarto trimestre empecemos a ir recuperando actividad,
pues la caída del PIB, según el Banco de España, es de un 9,5% para este año. Pero el año siguiente, el 2021, el crecimiento es un 6,1%. Bueno, no quiero aburrir mucho con cifras porque vamos a pasar al día después, ¿no? Claro, los escenarios, la V que os decía, según el Banco de España, pues como vemos el comportamiento del PIB, la caída que vamos a tener en este año, derivada del parón de la actividad, porque ha sido un parón, un shock que llamamos de oferta, pero también de demanda, entonces esto ha condicionado pues esta caída, pero luego veis que ya subimos, recuperamos, ¿no? Entonces, el consumo se va a caer, no me voy a detener de cifras, pero sí quería por sectores dar el dato de que en España pues tenemos un turismo, que es un sector muy importante y precisamente fijaros la caída de afiliación en hostelería, que ha sido la mayor. También en construcción y en otras, pero realmente el turismo es uno de los más afectados y esto pues es importante tenerlo en cuenta porque nos tocó la otra crisis con la construcción, con las hipotecas subprimes y ahora en este caso nos va a tocar el turismo también, que está sufriendo enormemente. Precisamente la estimación del Banco de España pues, nos dice efectivamente esto por sectores también, que no me detengo porque lo tenéis en el informe y esto no. Y en la Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS, pues también fijaros en la variación de actividad, la mayor en el valor añadido es en servicios de alojamiento y restaurantes, hasta una caída del segundo trimestre de un 58,3%. Y en el cuarto trimestre ya vemos que la caída es menor, o sea, que la estimación es que ya podamos ir retomando la actividad como parece que va a ocurrir. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla, a ver cómo se hace esto, a vernos las caras. A ver. Lo has hecho muy bien. He hecho bien la compartir. Sí. Ahora no sé cómo se quita la compartir pantalla. A ver. Espera. Espérate, a ver cómo es. A ver, participantes, tal. Ah, sí, está aquí, deja de compartir, ya está. Vale, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir realmente a qué es lo que... Bueno, el día después, efectivamente, pero antes del día después también me gustaría dar algunas pinceladas en la etapa actual, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Cuáles son los objetivos que se deberían de llevar a cabo y que yo creo que se están abordando? En primer lugar, por supuesto, pues intentar que no sufran los más vulnerables, los colectivos más vulnerables, ¿no? Que asegurar que los ciudadanos más vulnerables pues no sufran estas consecuencias. Además, esto desde el punto de vista económico también es importante porque el consumo es según todas las previsiones, el consumo va a caer mucho, está cayendo mucho. Entonces, bueno, pues ahí la renta mínima, todo lo que se está haciendo para pago de alquileres, ayudas de pago de alquileres, aplazar pago de impuestos, también ayudas para pago de hipotecas, exonerar cuotas, todo lo que se está haciendo, pues esto es un escudo social que está ayudando a que los ciudadanos, que es el primer objetivo, pues no sufran las consecuencias. En segundo lugar, es muy importante que la capacidad productiva, como decía antes, para que esa recuperación sea lo más rápida posible, no se destruya. Entonces ahí es muy importante asegurar que las empresas tengan liquidez, porque ahora su problema es que no están vendiendo y entonces pues no pueden cubrir los gastos corrientes. Pero ya digo, no tienen problemas de inversión, sino que no tienen problema de patrimonio, que lo siguen teniendo, de infraestructuras, de instalaciones, es un problema temporal de liquidez. Entonces es como si tenemos un enfermo que tiene una hemorragia y entonces hay que parar la hemorragia para que pueda seguir viviendo, ¿no? Entonces, esto es lo que y ahí, pues todo lo que se está haciendo, o sea, realmente es muy interesante la línea de avales que ha puesto en marcha el gobierno a través del ICO, que va a ser de 100.000 millones, o sea, una barbaridad, un montón de dinero. Bueno, pues esto es muy importante. Entonces, luego también tenemos el tema de asegurar el empleo, por supuesto, con el tema de los ERTES. Y eso es otro tema que también pues, se ha puesto en marcha y también es fundamental para que una vez que acabe también la crisis sanitaria, pues estas personas puedan volver a incorporarse. Y estas ayudas que está poniendo el gobierno sobre la mesa para que el empleo no se destruya, pues es también importante. Y yo creo que hay otro tema importante y es que esta crisis no derive en crisis financiera, como pasó en el 2008. Entonces, aquí la crisis sanitaria no derive en crisis financiera es que las entidades financieras pues, no tengan problemas y ahí el Banco Central Europeo también y que los estados no tengan problemas de deuda, que no haya problemas de financiación. Entonces, aquí el Banco Central Europeo también está haciendo una labor muy importante
de poner sobre la mesa toda la compra de deuda y toda la compra de activos y dinero sobre la mesa para que esto no ocurra. Bueno, puso en primer lugar 120.000 millones, pero luego los 750.000 millones, los tipos a cero, en fin, hay actuaciones para que realmente esto no se convierta en crisis financiera y haya problemas de deuda, porque aquí va a haber un problema de financiación de todas estas medidas y hay países que tienen más deuda y otros menos, y es verdad que España partimos de una situación donde tenemos mucha deuda y el que esté el Banco Central Europeo detrás nos va a ayudar. Bueno, entonces esto es lo que se está haciendo ahora. También Europa está haciendo cosas en la Unión Europea, porque precisamente a los ERTES pues está dando financiación a través del SURE, 240.000 millones de euros. También está a través del Banco Europeo de Inversiones para las empresas movilizando crédito, 200.000 millones en préstamos, y también a través del MEDE, el mecanismo de estabilidad, pues está dando crédito para a los gobiernos, en este caso, para la emergencia financiera, porque evidentemente hasta que no seamos capaces de parar la crisis financiera, la crisis sanitaria, hasta que no seamos capaces de frenar la crisis sanitaria, resolver la pandemia, la economía no va a funcionar. Entonces, estos créditos que está dando sin condiciones del 2% del PIB, que España pues tiene posibilidad de 20.000 millones, pues está bien, porque esto está requiriendo también mucho dinero, porque bueno, la sanidad, como hablábamos el otro día, pues no estaba realmente con todo el músculo que hubiéramos deseado, en cuanto sobre todo estamos viendo pues equipamiento, en fin, todo lo personal en algunos momentos, etcétera, unidades UCI, etcétera. Entonces está requiriendo una inversión importante, ¿no? Bueno, la etapa de reconstrucción, que es la que yo quería hablar, ¿no? El día después, ¿no? Bueno, ahí efectivamente yo creo que es muy importante poner sobre la mesa un plan, un fondo de recuperación que, a nivel nacional yo creo que hay que también pensar en esta recuperación nacional. En el europeo no me voy a detener mucho porque ya nos comentará también Cristina otro día probablemente, pero sí que en el nacional es muy importante pensar en la necesidad de hacer una serie de actuaciones para que la economía pues, vuelva a tener el músculo que tenía antes de esta pandemia. Lo primero que necesitamos son unos pactos de Estado, y yo creo que el Gobierno lo está haciendo muy bien porque está intentando impulsarlos. Es cierto que nos estamos encontrando una oposición que nos recuerda mucho, a mí me está recordando mucho a la oposición de la época de la otra crisis que sufrimos, cuando Cristóbal Montoro decía que se hunda España, que ya nosotros ya la levantaremos, no sé si os acordáis. Bueno, pues eso parece que ha vuelto y que es lo que está sobre la mesa, y es muy triste porque los ciudadanos esperan un pacto y ese pacto es muy importante para acometer esta reconstrucción económica y social, ¿no? Un pacto para la reconstrucción económica y social. Y yo creo que, bueno, en este pacto, este plan debería de ser un plan plurianual donde, a las prioridades, desde luego, la primera prioridad es un plan de inversión sanitaria. Nos hemos dado cuenta que la sanidad requiere pues, una inversión sanitaria porque es un sector estratégico que debe tener una capacidad, y yo diría incluso que un sobredimensionamiento prudente para que se puedan afrontar este tipo de crisis, si vuelven otra vez. El gasto tiene que ser mayor y también tenemos que tener equipamiento sanitario, invertir en tecnología y estar pues en la vanguardia. En segundo lugar, yo pondría sobre la mesa un plan de inversiones para nuestra transición ecológica en línea con el New Green Deal que se está hablando. Apostar por todo esto. O sea, como esto también desde Europa ya nos lo comentarán, pero realmente en España tenemos que ser capaces de aprovechar esta crisis como oportunidad. Oportunidad para esa transición ecológica y apostar por la inversión en renovables, por la revalorización de residuos, por la gestión de aguas, por todo lo que tiene, todo lo que nos lleve a un modelo económico sostenible
bueno, pues podemos invertir ahí y podemos transformar nuestro modelo productivo con esta crisis, ¿no? Entonces, esto puede ser muy interesante. En tercer lugar, yo creo que también otra oportunidad que tenemos es apostar por la economía digital, una inversión para una transformación digital. La transformación digital ya se estaba haciendo, la economía digital, en todos los sectores, pero encima ahora con la crisis pues nos hemos puesto más las pilas. Este es un ejemplo. Estamos aquí en una charla virtual, pero está la enseñanza virtual, que están mis hijas ahí ahora mismo en clase. Tenemos el teletrabajo, que las empresas han tenido que ponerse a hacer teletrabajo porque en España estábamos solo con un 7,5% de empleados teletrabajando y al final el teletrabajo puede mejorar también la productividad. También en las ventas online es muy importante porque ahora mismo muchos comercios lo están pasando mal y entonces, bueno, pues esto de la venta online además puede ser también de cara a futuro una oportunidad porque tenemos ahí la amenaza de Amazon, por ejemplo. Amazon o otros grandes distribuidores que el pequeño comercio tiene que irse adaptando. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí también el gobierno, de hecho, está ahora apoyando con dinero, ha puesto sobre la mesa 200 millones de euros para compra de equipamientos informáticos y para adaptarse a esto, a las empresas, sobre todo las pequeñas, las pymes, porque es verdad que las pymes en España, pues solo el 5% venden por Internet. Entonces, claro, por eso digo que esto, porque además este tipo de pandemias, sabemos, ya os he dicho que todo es muy incierto. De hecho, el otro día leía un informe del MIT que dice que la vacuna va a tardar 2 años. Esperemos que no, porque hay otros que dicen que 1, pero esto es importante porque la vacuna va a ser precisamente lo que nos permita la situación de tranquilidad. Mientras tanto, pues este informe que leía decía que podremos estar a lo mejor en confinamientos permanentes. Entonces no sabemos muy bien, porque a lo mejor hay que volver a tener un estado de restricción de actividad si volvemos a tener contagios masivos o fallecimientos. Entonces, quiero decir con esto que a veces este tipo de cosas pueden volver a ocurrir o puede venir otro virus. Por lo tanto, aparte de que la economía digital era un tema que estaba ya ahí y que los sectores estaban todos adaptándose y que los nativos digitales ya entienden las cosas de otra manera, en fin. En cuarto lugar, la inversión en investigación. Investigación y desarrollo no es un lujo. Tenemos que darnos cuenta que no es un lujo. Ahora nos damos cuenta. Porque todos queremos que se investiguen los tratamientos, que se investiguen la vacuna. Entonces, la investigación y el desarrollo, España solo dedica el 1,24% del PIB, menos que la Unión Europea, que dedica un 2%. Esto también tenemos que recuperar el talento que se nos fue, todos los jóvenes que se nos fueron, y que es una pena. Entonces, esto tenemos que potenciarlo también. Yo creo que es otro tema para el día después. También hay un tema que a mí me preocupa, que es los nuevos mecanismos de gobernanza pública. Yo creo que esta crisis también ha puesto de manifiesto que la coordinación con las comunidades autónomas tiene mucho que mejorar. Yo recuerdo cuando estuve con Jordi Sevilla, que hablábamos ya en aquella época en el Ministerio de Administraciones Públicas, que la conflictividad estaba muy desarrollada y muy trabajada. Y que los mecanismos de conflictos y de cómo resolver los conflictos de competencias y el estar permanentemente en recursos de competencias de conflicto estaba todo avanzado. Pero en mecanismos de cooperación y de coordinación quedaba mucho por hacer. Yo me acuerdo que se puso en marcha la conferencia de presidentes y otra serie de cosas. Y es verdad que están las conferencias sectoriales, pero esto nos pone de manifiesto que tenemos que avanzar en una mayor cooperación y una cooperación leal, ¿no? entre las comunidades autónomas y el gobierno central. En sexto lugar, también, yo creo que hay que reforzar la política industrial, es el momento, y los sectores estratégicos. A mí me gustó mucho escuchar a Borrell diciendo lo de participar incluso con acciones en sectores estratégicos, o sea, en empresas estratégicas. O sea, tenemos que tener seguridad de suministros estratégicos y tenemos que considerar que el Estado puede ser un Estado emprendedor y puede formar parte del accionariado de empresas. De hecho, en Francia
pues en el sector eléctrico, pues es la empresa que lleva el sector eléctrico es una empresa pública, ¿no? El grupo EDF. Pero es que Francia lo tiene muy claro porque considera sectores estratégicos la industria de la salud, por ejemplo. Quiero decir, y la industria agroalimentaria y también las industrias y tecnologías de la defensa. Pero entonces, en España tenemos también que considerar cuáles son nuestros sectores, las industrias estratégicas, y bueno, pues es el momento también de intentar quitar esa excesiva dependencia que siempre estamos diciendo de los sectores de servicios de bajo valor añadido, como son lo que tenemos, y construcción. Ya con la otra crisis pudimos bajar un poco el peso de la construcción, pero ahora todavía nos queda incorporar la industria, el sector industrial, que no tiene por qué ser industria pesada. También estoy pensando en tecnologías de la información y las comunicaciones, quiero decir, porque ahora la industria 4.0, no solo industria, porque ya todo ha cambiado, ¿no? En séptimo lugar, otro tema interesante que yo creo que hay que poner sobre la mesa, ya voy a ir casi terminando, es que hay que intentar reinventarnos y tener una mentalidad mucho más flexible, mucho más abierta a cambios. Y en ese sentido, por ejemplo, pues yo creo que hay que considerar el tema, por ejemplo, ahora en el turismo, pues ver que el programa del Inserso, por ejemplo, ¿por qué no hacemos ahora, en esta época que no vamos a tener turismo internacional, fomentar con algún tipo de ayudas, como las ayudas que se dan en el Inserso, que se cofinancien programas para población española en hoteles, que van a estar cerrados porque no van a venir extranjeros, porque evidentemente en este verano va a ser complicado? Bueno, pues ese tipo de cosas de reinventarnos y de estar abierto a cambios, yo creo que es importante. Y ahí también yo creo que hay un tema que me preocupa muchísimo, es ver qué formación podemos dar a algunos jóvenes que están perdiendo empleo y que no están adaptados y que van también a sufrir las consecuencias como sufrieron en la otra crisis. Entonces, bueno, pues formación para el empleo de esta gente que se va a quedar descolgada. Y bueno, y yo no sé si, es que tampoco quiero entretenerme mucho porque me dijo que a lo mejor nos echaban a los 40 minutos. Sí, decir un tema que es Europa, simplemente comentar, porque además es que hoy precisamente, o sea, todo esto necesita financiación. Entonces, yo creo que el fondo que ha propuesto el Gobierno de España, ¿no? el fondo Europeo de Recuperación, ¿no? Que España lo ha propuesto y que ha sido pues muy bien acogido. Realmente la propuesta era un fondo de 1,5 billones de euros para la recuperación, y todos los países se dan cuenta, porque es un tema, como digo, que afecta a todos, de que es necesaria esa recuperación. De hecho, incluso hasta el comisario de Interior, de Comercio, perdón, dijo que el turismo es uno de los sectores más afectados y que al menos el 25% del dinero de este fondo debía de ir a turismo. Bueno, este fondo a lo mejor no sale así, pero bueno, ha sido la idea que ha dado lugar a que ya la propia Comisión esta tarde lleve una propuesta, que esta tarde está el Consejo reunido, el Consejo Europeo, y yo no sé, me imagino que a lo mejor no avanzan todavía el resultado final, pero parece que van a ir avanzando. Y sí que es cierto que, bueno, aunque sea una especie de plan Juncker, pero mucho más potente, porque realmente se está hablando de mucho dinero. Yo he oído que se está proponiendo emisión de bonos con una financiación pública de 320.000 millones, y a partir de ahí un apalancamiento con inversión privada que llegue hasta 1,6 billones de euros. Bueno, pues ese dinero dedicarlo a poder poner en marcha este tipo de cosas. Y yo creo que al final en Europa, como dice muy bien Borrell, que a mí siempre se me queda, avanza el proyecto europeo cuando hay crisis. Y en la otra crisis, bueno, en todas las crisis se ha podido avanzar el proyecto. Entonces, bueno, pues a ver si en esta crisis también avanzamos, y el presupuesto europeo, que estamos siempre diciendo que el 1%, bueno, uno que ni siquiera llega al 1% del Producto Interior Bruto de los Estados miembros, el presupuesto europeo, que tiene que incrementarse, no digo como en Estados Unidos, que es un 20%, pero al menos, pues ahora parece que ya, desde luego, se va a incrementarse probablemente a más del doble. Entonces, bueno, pues Mónica, esto, que se vayan construyendo Europa con estas crisis. Y de Europa no hablo más porque además Cristina nos hablará de Europa, y yo ya me callo para escucharos a vosotros. Perdóname, Gracias. pero es que ya llevamos 27 minutos. Voy a Sí, dar venga. muchísimas gracias, Mónica, y voy a dar Nada. la palabra a Fanny o Estefanía, que es la secretaria general. Fanny.
Muy rápido. Gracias, Mónica. No se ha podido explicar más rápido y mejor. He ido como una moto, como una moto. Desde luego. Pero a todos Es que ni he bebido agua. Te ha quedado fenomenal, Mónica. Has estado brillante. Dos cosas. Primero, dos cosas formales. Primero, por favor, apagad los micrófonos porque si no es un horror. Inés os va dando la palabra. Y segundo, recordaros que estamos grabando para luego colgarlo en YouTube. Entonces, la pregunta que te quería lanzar, Mónica, yo quería saber, en tu opinión, ¿tú crees que estamos ante un cambio de paradigma? ¿Crees que de verdad esta vez hemos aprendido? ¿O que estamos en una situación similar a la de la crisis anterior, que parecía que habíamos tomado nota, pero al final se nos olvidó en 2 segundos? Yo esta vez tengo la sensación de que sí hemos tomado nota, sí va a haber un día después, y me gustaría saber tú qué opinas. Yo también creo que sí. Fíjate, hombre, a ver, yo soy muy optimista, porque a veces lo comento con gente y dice, bueno, yo creo que hay gente que opinaba, nos vamos a olvidar de todo el día después. Pero yo pienso que no, yo pienso que esto supone un antes y un después en muchos temas. Yo creo que nos vamos a humanizar más. Es necesario, desde luego, todo el mundo ha coincidido en que los servicios públicos esenciales deben de estar bien dotados, debe haber un contrato social que garantice eso. Y bueno, yo pienso, quiero creer que no me extiendo más, pero yo mi opinión es que sí, pero yo suelo ser bastante a veces ingenua, porque sí es cierto que también hay gente que dice, nos olvidaremos el día siguiente. Y luego un tema también importante es todo lo que tiene que ver con cambio climático y sostenibilidad. También la gente, bueno, pues está siendo consciente con la situación y bueno, la gente sí está interiorizando en estos momentos, por lo menos. Luego no sé si esto se pondrá en marcha el día después. Me ha pedido la palabra Nuria. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Mónica. Yo el otro día me quedé preocupada por unas noticias que hablaba la ONU de que se esperaba hambre en todo el mundo. Y entonces yo pienso, pues como siempre en España, en la gente que en estos momentos pues están con todos los ERTEs, los despidos que se van que posiblemente se barajan y todo eso. Entonces me preocupa el nivel social y las ayudas a la gente que no tenga para comer, ¿no? A nivel de social, ¿no? Y esto, vamos, me dejó una noticia bastante hecha polvo. Bueno, yo creo, precisamente en España, es un tema que se está cuidando con un mimo exquisito, porque hay multitud de ayudas. Yo diría, desde mi punto de vista, inclusive, yo creo que hay quizá demasiado conjunto de ayudas, que yo hubiera sido más partidaria del ingreso mínimo vital. Y ya está, porque al final es que esto al final, bueno, primero también va a elevar mucho el gasto y segundo, que al final, bueno, pues hay gente que puede aprovecharse de forma oportunista también. Pero vamos, que yo creo que los más vulnerables van a estar muy protegidos. O sea, realmente se están haciendo, desde luego, el ingreso mínimo vital que va a ir dirigido a más de 1 millón de personas, de familias. Entonces, quiero decir, esto es importantísimo, pero luego a esto hay que sumar todas las otras ayudas que son... No te oigo. Multitud de ayudas. Por lo tanto, yo creo que eso no va a ocurrir. Y aparte de que es que yo veo al gobierno muy atento a este tema. Y en la medida en la que ve que hay una dificultad, no veo yo, vamos, que vaya a poner ningún tipo de problema en acometer lo que sea necesario para que los más vulnerables no se queden atrás. Esto yo creo que es una prioridad del gobierno socialista, o sea, del gobierno actual, que no se produjo tristemente en la anterior crisis. En la anterior crisis, si recordáis, pues no hubo este cúmulo de esta cartera de ayudas. Y este dinero que luego al final también pues va a ser, hay que reconocer que va a ser complicado. Necesitamos la ayuda de Europa para poder, la ayuda del Banco Central Europeo para poder financiar todo esto. Mónica, nos quedan 8 minutos. Siento interrumpir. Oye, pues deja hablar a Cristina, que la tenemos aquí, que por cierto, muchas gracias, Cristina, nuestra presidenta del partido. Muy bien.
¿Puedo? Cristina, sí, perfecto. Sí, Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Yo no soy, siempre lo digo, no soy ni pesamos ante un desafío terrible, pero sí quería llamar la atención sobre algunos problemas de gestión que están teniendo lugar respecto al conjunto de ideas y de iniciativas y de medidas concretas de nuestro gobierno, que tienen, sin ninguna duda, un diseño muy progresista, pero que a la hora de ser llevadas a la práctica nos estamos encontrando con retrasos en la implementación de muchas de esas ayudas, de cuellos de botella, porque muchas cuestiones dependen de las comunidades autónomas, por ejemplo, en el tema de los ERTE, de muchas cuestiones de carácter burocrático, como ha sido el escasísimo hasta ahora acceso a los créditos con aval en el ICO, y ha habido que intervenir y pedirle al Banco de España que frene la actividad que algunos bancos habían iniciado para imponer condiciones no aceptables a quienes pedían esa línea. Entonces, aquí hay un problema de gestión del tiempo. El tiempo juega contra nosotros de una forma bastante cruda, porque el tiempo va acumulando malestar social, ante el cual parte de las medidas que el gobierno anuncia todas las semanas, incluso las de carácter sanitario, de van a llegar los test, van a llegar las mascarillas, bueno, las cosas no están sucediendo al ritmo que exigiría una demanda social tremendamente angustiada en este momento. Entonces, para que eso funcione mejor es fundamental lo que decía Mónica, que es la coordinación y la implicación de todas las administraciones, por cierto, incluyendo a los ayuntamientos que ya han tenido una reunión de la FEM con el presidente del gobierno. Pero si aquí cada nivel de administración no se implica a fondo en alinearse con lo que el gobierno plantea, se nos puede quedar una parte muy importante de las ayudas previstas sin que llegue a tiempo de evitar mayor daño social. Y eso es en estos momentos una de mis principales preocupaciones. Nada, coincido totalmente. Y de hecho, el otro día me llamó un periodista a preguntarme por qué pasaba con la línea de ayudas, de créditos, de microcréditos para pagar el alquiler, porque los propietarios estaban ya teniendo problemas porque no les habían pagado el mes actual y tampoco veían que el mes siguiente, porque no estaban abiertas las líneas. Entonces indagué en los bancos, indagué en el ICO y efectivamente no está todavía operativa. Entonces, efectivamente es un problema, a veces la burocracia, y es cierto que, claro, que hay gente que está en situación límite. Entonces, todas las ayudas están muy bien, pero hay que ser mucho más ágiles. Yo te quería preguntar, Mónica, ¿tú crees que con la avalancha de ERTEs que ha habido, tú crees que eso se va a revertir? Porque yo tengo más miedo que la gente, las empresas, aprovechen el tema. ¿Tú cómo lo ves? Depende muchísimo de cómo se comporte el consumo, cómo se comporte la demanda, porque claro, las empresas no tienen ningún interés en despedir a los trabajadores. Las empresas despiden si no tienen demanda, si no venden los productos y los servicios. Entonces, por eso es muy importante también estas ayudas de que la gente tenga rentas para que puedan consumir, porque al final esto va a depender de que haya actividad. Porque si la gente, o sea, yo creo que las empresas van a intentar mantenerse, porque no quieren, no tienen ningún interés en perder, en bajar de capacidad productiva. Lo harán sin... Isabel, corta el micro, porfa. Lo harán si no les queda más remedio. Y bueno, esperemos que no. Es verdad que en algunos casos probablemente veamos destrucción de empleo. No vamos a ser tampoco ilusos, pero depende muchísimo de lo que seamos capaces de hacer para que la situación a la normalidad se pueda volver y podamos, ya digo, recuperar ese consumo, esa demanda que permita, bueno, pero por ejemplo, en el tema del turismo, la demanda internacional va a ser complicada. Entonces, no sabemos cuándo se va a recuperar. Entonces, ahí, pues es verdad que igual sí que va a haber despidos, a no ser que se mantengan ERTEs más tiempo, que también es otra medida que el gobierno igual piensa. De hecho, se está...
se está valorando. Porque claro, esto, ¿cómo vamos a abrir las fronteras? ¿Habrá que poner termómetros para controlar a la gente que venga y ver, y van a querer venir? Porque claro, por ejemplo, en Alemania ya, los alemanes a España, ya este verano no van a venir. Entonces, pero es que tampoco sabemos si van a venir en otoño o en final de año, no sabemos. Entonces, claro, el turismo internacional es muy importante en nuestro país. Entonces, muchas otras empresas a lo mejor sí que tienen que llevar a cabo este tipo de ERES, ¿no? De despidos tal, o no, o ERTES si se pueden mantener. Gracias, Mónica. Me ha pedido la palabra Esteban Egea. Buenas, hola, ¿qué tal? Hola. Mónica, estupendo. Poder tener en confinamiento también gente que piense. A ver, no, una sola pregunta. A ver, si algún problema es global es ¿no? Evidentemente. Y la solución, hay muchas microsoluciones, pero en la gran mayoría de los problemas, no solo sino la gran mayoría de los problemas, estamos ante problemas globales, ¿vale? Y lo que no tenemos es un sistema de gobernanza global. Es decir, una de dos, o encontramos un sistema para gobernar los problemas globales o con remiendos locales, pues conseguiremos eso, tener un traje lleno de remiendos, pero no un traje para pasar el invierno. Así que, ¿es alguna posibilidad de que esto, digamos, vuelva a hacer algo parecido a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial y seamos capaces de construir de una vez por todas un sistema global de gobernanza? Sí, hombre, a ver, yo no sé si llegaremos a eso, pero avances sí se producen. Ya lo he dicho antes y que es una premisa de Borrell, que me lo dice siempre. Yo creo que la gobernanza europea va a avanzar, está avanzando, y la gobernanza mundial también. Este tipo de crisis pues ponen de manifiesto que esto hay que salir todos, porque es que además todos están completamente de acuerdo. Los mecanismos multilaterales son los que han de funcionar. Y yo espero que en este caso también, y veo que nos queda un minuto, nos dicen, ya nos echan, ¿no? Sí, nos queda, bueno, nos dice que nos queda 4 minutos, pero yo creo que si acaso... Con un poco de suerte nos dejan seguir. Sí, así tenemos suerte. Hasta los aplausos, bueno. Cuando corta y se acabó, ya está. Bueno, pues eso. Es que no hay otro formato más elástico. Sí, claro. Yo estaba mirando el Teams, pero que me lo ha sugerido Mónica, pero es que no me da la vida, no nos da la vida. Vale. Sí, a lo mejor hay que intentarlo, porque por lo menos que dure una hora, como antes. Es que antes nos dejaban una hora, ahora como esto es gratuito, nos expulsan. Maneras, muchísimas gracias, por si acaso nos quedamos colgados y miraremos otra plataforma para durar un poquito más. Muy bien, porque la semana que... Se cortó. Se ha cortado.